El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 28 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que terminamos una semana donde la noticia fueron los independientes y todo este proceso de recolección de firmas. Una semana que también termina con esa frase del magistrado Alberto Cigarruista de que aquí robamos todos. Bueno, una semana en la que está el diálogo estancado en Penonomé, también parece que van a regresar al tema de la canasta básica y los problemas de toda la semana. José Luis. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Y en estos temas del diálogo, ya hasta el arzobispo, el monseñor José Domingo Ulloa, parece estar cansado, agotado de estas negociaciones, porque está solicitándole a todos los que están sentados en esa que ya pasen a esa segunda fase y ya se deje de estar dilatando, porque retornar a conversar el tema de la canasta básica, que al parecer se había tomado todas las cosas correctas o los correctivos y los compromisos obtenidos, quieren volver a discutir ese tema sin dar avance a los demás temas que ya muchos consideran que los otros temas deben ser discutidos es en la Asamblea Nacional de Diputados, donde se proponen esas leyes que deben empezar a regir. Sin embargo, van a seguir en esta mesa de negociación en Penonomé. Por otra parte, la decisión es importante que se tomen en el tema educativo con los docentes. ¿Qué va a pasar con los nombramientos? Hay muchas escuelas todavía que le hacen falta docentes por nombrar y ver esas quejas que han presentado algunos precandidatos por la libre postulación en cuanto a la demora para poder obtener esas firmas, ver cómo se van haciendo los correctivos desde el Tribunal Electoral, que dice que cuentan con el personal necesario para hacerle frente tanto a las inscripciones como a la recolección de firmas de los candidatos independientes. Así es. Bueno, terminó la Feria del Libro hace una semana y una de las obras más comentadas fue esta obra, Confesiones de un testigo protegido, de Euro 14. Ella presenta lo que fue el terrorismo de Estado durante el gobierno de Juan Carlos Varela. Una obra escrita utilizando nombres falsos, pero que uno que en una tarde se la lee y sobre todo deja en evidencia esa araña de persecución habida desde la propia presidencia de la República, con una tal Nairobi, que todo el mundo sabe de qué país es la capital, que pasa de ser abogada del Consejo de Seguridad a convertirse en procuradora de la Nación. Aquí está la persona que sufrió y que plasma en este libro sus años de agonía, de salir del país, de tener que irse a otro país, de estar extraditado, de haberle prometido cosas a cambio de señalar a diferentes personas. Todo eso salió en evidencia, todo eso se puso durante la audiencia y nada pasó. Aquí está la obra, para que quede para la posteridad. Abraham Williams, bienvenido a Entre Líneas y sobre todo una obra valiente, porque desenmascara. Y hace un momento hablábamos, así se hace democracia, presentando lo que debe ser, que quede por escrito y para siempre, lo que fue ese periodo negro para la justicia. Abraham, bienvenido. Buenos días, Fernando, y estimados oyentes de Next y de tu programa Entre Líneas. Es un gusto que me hayas invitado y como tú lo dijiste, ahí se plasma el viacrucis que pasé desde 14 de noviembre del 2014. Empezandito el juego, ¿eh? Correcto, y es bueno que las personas lo lean
para que vean la otra cara de la moneda. Bueno, la otra cara de la moneda que empieza con que te llevan a la propia presidencia de la República. Ahí empieza la historia. Es decir, para aquellos que hablan de las separaciones de poder, para aquellos que hablan del mal uso de la justicia, bueno, aquí empezó el Ejecutivo inmiscuyéndose en temas judiciales y formando este expediente. Cuéntale un poco y esperemos a narrarlo cronológicamente, porque llega un momento en que pues es como una especie de explosión, donde te hartas y en el propio estrado desenmascaras todo lo que has pasado. Sí, primero que todo, Fernando, nunca tuve la idea de escribir un libro. No fue hasta después de noviembre, 16 de noviembre del año pasado, cuando la juez nos da la oportunidad a los imputados que queríamos expresar o hablar en la audiencia, poder narrar lo que uno pasó. Luego que salgo de esa audiencia, muchas personas se me acercan y me dicen que era necesario dejar plasmado eso en un libro, un escrito, para que las personas pudieran marcar un antes y un después de todo lo que vivimos a través de esos 5 años y seguimos viviendo. Porque aún hay procesos en el camino y todavía hay decisiones que la juez no ha tomado, así que estamos en espera de eso. No, pero ahí está Kenia Porcel, ahí está Tania Sterling, ahí están tantos otros que salen a través de seudónimos muy fácilmente reconocibles en este libro. Sí, se usaron nombres ficticios por recomendación de mi abogado, Sí. para evitar una serie de demandas y tal, pero se identifican claramente quiénes son los actores, quiénes fueron los actores, y pensé que con la investigación que se había hecho, que se hizo en la Procuraduría, iba a arrojar mejores resultados. No fue así, pero seguimos en la lucha y de pie. Pero un proceso que a ti te prometen cosas, pues no te las cumplen, pues te tienes que ir del país, que ya sea de ilegal, entras en Estados Unidos, y bueno, es una odisea donde eso marca la vida de cualquiera para siempre. Así es. Primero que todo es un tiempo que no vas a recuperar nunca. El tiempo no se recupera. La forma de cómo tuve que salir por segunda vez, porque yo salí 2 veces de Panamá. Una, con el pleno consentimiento del Consejo de Seguridad, que era el que me autorizaba eso. Como si ellos fueran parte del órgano judicial. Ojo, que el Consejo de Seguridad no tiene nada que ver con el órgano judicial. Ellos no pueden consentir y dejar que alguien entre o salga del país, pero como estaba esa maramaña donde uno no sabía dónde empezaba el gobierno y dónde empezaba esta procuraduría paralela, pues ahí tienen el caso. Correcto. Y la otra fue cuando ya sufre el atentado en el mes de junio o julio, Sí. y sí tengo que salir por carretera, por Costa Rica, y la odisea que tengo que pasar para llegar a Estados Unidos nuevamente. Y todo está bien contado en el libro para que las personas sepan y vivan en letras lo que uno vivió en persona. En persona. José. Abraham Williams, mejor conocido, quizás muchos dirán, Abraham Williams, el testigo protegido Euro 14, que es mejor conocido, o como popularmente ahora se le conoce, en ese libro también deja plasmado su angustia, su preocupación por su familia, y en muchas veces menciona a su padre que quizás lo acompañó en esto, en estas decisiones que usted está plasmando en el libro. ¿Cómo fueron esos momentos para que el país conozca esa vivencia, ese miedo? Porque usted deja de mostrar allí que también tuvo mucho temor ¿Quién no? por su familia, por todo lo que ellos querían que usted dijera, por ejemplo, esos 3 nombres específicamente que siempre estaban mencionando, lo que usted tenía o querían mencionar para entonces abrir los procesos. Sí, con respecto a eso, desde el primer día que me llevaron a presidencia se los manifesté a ellos, que a mí me preocupaba la seguridad de mi familia y obviamente la mía. Ellos me proponen que me iban a brindar seguridad y esto, pero eso siempre no ha sido suficiente, y más que uno conoce cómo se manejan las cosas en el gobierno, ¿no?
Mi padre y toda mi familia, no solamente mi padre, estuvieron muy pendientes de todo esto. Le agradezco mucho, mi familia nunca me dio la espalda, siempre me apoyó. Muy preocupados porque yo regresara a Panamá, por casualmente lo que pasó en junio del 2015. Ellos, aún en el 2018, cuando ya yo logro consignar la fianza que me impusieron, él todavía estaba reacio a que yo regresara a Panamá, por la seguridad más que todo, ¿no? ¿Y qué hace esa epifanía? Estar en el estrado y decir, voy a contar la verdad de todo lo que pasó. Esto es algo que yo le comenté a mi abogado. Fernando, estando en México, Sí. yo siempre le preguntaba a mi abogado cuándo va a ser mi oportunidad de contar la verdad. Y él me dijo, todo llega a su debido tiempo. Y así fue. Pasó algo que generalmente no pasa en las audiencias, que una juez le dé la palabra a los imputados. Eso no. Sí, siempre no, uno tiene que hablar a Sí. través de su abogado. generalmente no pasa. Y se da esta oportunidad y él me dice, aquí es donde tienes que contarlo todo. Y eso fue lo que hice y muchas personas se sorprendieron de todo lo que yo pasé, que no sabían, y muchas personas que estaban dentro de la audiencia, que tenían otra perspectiva y otra forma de verme a mí, se dieron cuenta que las cosas no son como como se contaron en las televisiones o en los medios de comunicación, sino que había otra cara de la moneda, ¿no? Claro. Pero otra cara de la moneda de la cual no ha habido consecuencias, porque aquí tú, y lo dijiste con nombres propios durante la audiencia, aquí lo estás poniendo con nombres ficticios que son muy fáciles de reconocer, pero aquí se está describiendo una violación al Estado de Derecho, se está describiendo una forma como hacer terrorismo de Estado, y lo peor de todo es que a un año casi de esta denuncia hecha por ti en el estrado, no ha pasado nada. Siguen los protagonistas de esta desgracia como si nada hubiera pasado. Es correcto, solamente hubieron ciertos movimientos de puestos dentro Sí. del Ministerio Público y tengo entendido que al final de la resolución ahí compulsaron copias para como tomar medidas administrativas, pero de ahí solamente hasta ahí, ¿no? Todo terminó ahí. Cuéntenos un correcto. poco, Abraham, ¿cuándo usted le nace esa suspicacia de que algo se está manejando mal en estas investigaciones o contra usted? Porque también fue víctima de esta mala práctica de ellos cuando en su casa descubren armas que usted nunca había Que nunca había manipulado. tenido. O sea, ¿cuándo usted inicia a tener sospecha de que podrían venir en su contra? Bueno, antes de yo viajar en enero del 2015, uno de las personas que me cuidaban del SPI se me acerca y me dijo pues que tenía que hablar conmigo ciertas cosas que él pensaba que podía estar pasando. Y me quedó la espinita pero nunca en ese momento supe qué hacer porque ellos seguían moviéndose de la forma normal como lo habían hecho en los pocos meses que teníamos. Y no fue hasta cuando ya estaba fuera de Panamá, con permiso de ellos, que me doy cuenta que sí era cierto lo que me estaba dando, la información que me estaba dando esta unidad, ¿no? Y eso le creó esa suspicacia. ¿Y cuáles son las decisiones que usted toma? Porque ellos estaban dentro de su propia residencia. Sí, la decisión en realidad la toman los abogados. Y me dicen, al ver todo este movimiento extraño, ellos me dicen, quédate en Estados Unidos. Nosotros te avisamos cualquier cosa. Quédate en Estados Unidos, pero el problema es que partieron tu familia. Es decir, parte de tu familia estaba aquí, casi de rehén de estos señores, y tú estabas fuera de tu país. ¿Te mandaron mensajes pues advirtiéndote eso? Sí, de que mi familia estaba acá y yo pensando en su seguridad, mi papá siempre me dijo, tú preocúpate ahorita por lo tuyo y acá nosotros resolvemos. Eso fueron sus palabras y bueno, así lo llevamos, ¿no?
porque empezaron a fabricar casos y a meterme en casos Usándose. mis propias declaraciones. Y ya entonces ya vimos la hazaña y la maldad con que estaban actuando ellos, ¿no? Porque a ti te pusieron a hacer cosas y a firmar declaraciones falsas. Es decir, igual que al tal testigo protegido ese que está en Estados Unidos todavía. Es decir, le prometieron un montón de cosas, a este señor sí se los cumplieron, a ti no. Es decir, sobre tu declaración nacen un montón de casos, donde hubo hasta condena. Pero, ¿cómo? Y ahí entra lo que los abogados llaman el fruto del árbol envenenado. ¿Cómo de esa semilla pueden hacer un caso si todo esto tuvo esa manipulación, esa violación de los derechos tuyos para poder que declarases algo que no era cierto o que no era cierto en su totalidad? Bueno, Fernando, ellos me prometen muchas cosas, Sí. entre ellas más o menos lo que le prometieron al otro testigo, mandarlo a Washington. Obviamente no lo cumplieron. No lo cumplieron. No involucrarme en procesos, tampoco lo cumplieron. Y lo que yo veo mal de que ellos hicieron en su momento y que uno no tenía el control de eso porque ellos eran los que mandaban, Sí. era que miembros del Consejo de Seguridad estuvieran en el momento que yo estaba dando las declaraciones frente a un fiscal, ¿no? Sí, ¿y lo que tú dijiste fue realmente tomado textual? ¿O como siempre se le añadieron cosas de que tú no habías dicho y te pusieron a firmarlo en esa presión? Porque no olvidemos que tú, esa primera indagatoria, se puede decir que te la hicieron en la presidencia de la República, de Juan Carlos Varela. No, lo que se habló en presidencia fue en qué se iba a cooperar, cómo íbamos a hacer, con qué ellos se iban a comprometer. Y fue al día siguiente que se da la primera indagatoria en realidad. ¿Y dónde fue? En fiscalía. En fiscalía. Sí. Es cuando usted narra ahí que llega de noche, porque sus indagatorias o sus conversaciones en la fiscalía eran de noche. Siempre. ¿Siempre fueron de noche? Sí, siempre fueron de noche. Pues, ¿Kenia Porcel ya era procuradora o todavía hacía como asesora jurídica del Consejo de Seguridad? No, en noviembre del 2014, 2014 no era ella procuradora. todavía pertenecía al Consejo de Seguridad. Bueno, y lo cierto es que todo esto, y es lo que quiero recalcarles, es decir, esto es una historia pues, que puede encajar fácilmente en la dictadura argentina, en los peores momentos de Pinochet, pero en una democracia como la nuestra, pues que tanto se llenan la boca algunos diciendo de que habían hecho justicia y que así fue que se armaron muchos de estos casos. Aquí está. Y yo espero que esto tenga sus consecuencias, porque un Estado de derecho, uno de sus grandes pilares es la justicia. Y si la justicia está torcida, y así fue que se armaron estos procesos, pues ya ven por qué pues nosotros hemos insistido durante estos años de persecución, pues que las cosas se hagan bien, no que se hagan mal, como se hicieron en esta vez. Tienes uno de los testigos estrella de varios casos que se armaron durante el periodo de la presidencia de Juan Carlos Varela y de cómo se armaron esos casos. Abraham. Sí, lo que pienso, Fernando, y lo que es tangible es que manejaron las declaraciones a su antojo. O sea, me llevaron a tratar de mencionar nombres que en verdad yo no tenía. No te constaba. Yo no tenía cómo mencionarlo porque no había tenido contacto. ¿Cómo quiénes? Eso está en el libro, Fernando. Como Alberto Antonelli, Tinelli, Alberto Tinelli. Entre otros. Y yo creo que eso fue uno de los detonantes en que ellos cambiaran los acuerdos que habían llegado conmigo, ya que no mencioné personas que ellos querían o que ellos les interesaba en ese momento. Pero no lo hice fue por no mentir, porque yo nunca quise mentir en lo que yo decía. Y aquí nace una pregunta, Abraham, de toda esta experiencia o mala experiencia o como la quieran adquirir, ¿te arrepientes de haber estado en el sector público? ¿Volvería a aceptar a un puesto
en el gobierno? No, no volvería a aceptar un puesto en el gobierno. Esta era mi segunda vez. Yo estuve en el gobierno de la presidenta Mireya, Sí. en Pan Deportes, y no volvería a aceptar un puesto en... No vale la pena, tú pones en la balanza lo que tú puedes ganar en un puesto en el gobierno versus tu tranquilidad después que sales de ahí y no hay cómo medirlo. Porque usted lo hablaba de experiencia cuando en el banco, cómo participaba, o sea, usted buscaba esa experiencia y también esos conocimientos sin imaginarse todo lo que iba a pasar. Es correcto. Uno viene de la empresa privada y trata de hacer y de montar más o menos las fases o los procedimientos que uno usa en la empresa privada y llevarlo a la empresa pública, pues. Sí, y uno se encuentra con muchos obstáculos, primero que todo, para poderlo implementar, mucha burocracia y uno adquiere cierta experiencia, sí, pero más que la experiencia que uno tiene en sus propios negocios, no la va a adquirir en realidad. Pero hay algo que también, y es un punto de inflexión durante toda esta procesión, fue tu entrevista encapuchado. Es decir, ¿cómo tú llegas a esa entrevista? Que creo que fue en Telemetro. Esa entrevista nos piden que se dé. ¿Quién? Mi abogado, Sí. no sé si él recibió alguna llamada, no sé, y se da la entrevista. Siempre dije que no era suficiente lo de la silueta, siempre lo dije, y por más que yo la veía y ellos decían que no se parecía, yo... Mientras siempre- te la estaban haciendo, había personas del Consejo de Seguridad ahí. No, en ese momento no había. En ese momento no había. No. Pero ya había ido a presidencia. Pero ya habías ido a presidencia. Porque de esa entrevista es la que, bueno, satanizan un montón de cosas y es lo que sirve pues para soltar la cacería de brujas que hubo Correcto. en el gobierno pasado. De ahí tú llamas a un personaje el monstruo. ¿Por qué? Dentro de la novela. El monstruo en realidad Eran varios. eran varios y es más que todo todas las personas que se unieron para llevar estos procesos como lo llevaron, ¿no? Y claro, eso tenía su cabeza y sus tentáculos y todavía lo siguen habiendo y por eso es que todos los que estamos involucrados en procesos, nos cuidamos mucho de qué decir, cómo decirlo, porque aún esos tentáculos están En el Ministerio Público. Por ejemplo, hay una figura que, bueno, que Dios lo tenga donde quiera que lo quiera tener, que es Rogelio Saltarín. Él estuvo inmiscuido en este proceso. Rogelio Saltarín yo solamente lo vi una vez y lo vi fue en la primera reunión en presidencia. ¿Ni intercambiaste con él o él solamente estaba ahí? No, él solamente estaba ahí escuchando, él nunca dijo nada. Porque es más, se le pagaron 300 y pico mil dólares en una factura que firmó él y su mujer, pues diciendo de que uno de los procesos que había y que te había entrenado a ti o que había hecho el entrenamiento del testigo protegido. Digo, tal vez él después habló con las demás personas y dijo qué es lo que tenía que hacer yo, pero nunca fue de frente conmigo, ni personalmente. Ni personalmente. Los Estaba ahí días, presente. los días difíciles, usted en una parte del libro habla de los días difíciles. Sabemos que el que está en esto no tiene día bonito, No es ni fácil. agradable, ni fácil. Usted lo denomina días difíciles, pero ¿cuáles fueron esos días más difíciles que usted pasó? Bueno, ahí lo narro en el libro. Fue cuando ya en verdad yo colgué los guantes. Llegó un momento en que yo dije, hasta aquí, ya no puedo más. Estando solo en México, viendo que no avanzaba ningún proceso, todo lo que tratábamos de meter en los juzgados lo rechazaban. Y llega un momento que uno se cansa o pierde las esperanzas, que no debe ser. Y tomé una decisión en ese momento que al día de hoy me arrepiento un montón, porque me di cuenta que sí tenía muchas más cosas que todavía dar y aportar en estos casos y a la sociedad. Y se le podría decir a la audiencia que no puede tener acceso al libro, ¿cuál era esa decisión que usted iba a tomar? Sí, tomé la decisión de suicidarme. Wow. Sí, bueno, claramente lo estás diciendo ahí. Bueno, mucho que contar
yo creo que tenemos, esto da para más. Pues yo quiero agradecerle a Abraham y quiero agradecerle pues a ustedes que quieran saber las verdaderas cloacas del poder del gobierno de Juan Carlos Varela. Aquí están. Cómo se armaron varios de estos casos, muchos de estos casos, cómo se extorsionaba a personas, cómo el Consejo de Seguridad hacía como si fueran parte del Ministerio Público y cómo la presidencia de la República se inmiscuía en los procesos judiciales. Aquí está narrado, Euro 14, pues confesiones de un testigo protegido, pues fácil de leer, sobre todo muy, muy reconocible los nombres a pesar de ser nombres falsos. Abraham William, le agradezco. Voy a información comercial. Cuando regresemos, las medicinas, el eterno problema de los panameños, cómo llegaron a estar tan caras y cómo es el proceso para pues, volverla a poner accesible a todos. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 28 de agosto y uno de los temas que sigue estando en la palestra es el tema medicamentos. ¿Cuándo empezó esa escalada de precios que lo han hecho inaccesibles para los panameños? Pues, y como las comparaciones siempre son odiosas, pues es que no hay forma de uno comparar el precio ya no de un producto en Turquía, España, sino en Colombia o Costa Rica, que son pues, países del tamaño de Panamá. Pues tengo con nosotros al doctor Nicolás Leacópulos, cirujano plástico y alguien conocedor de todo el tema médico nacional. Doctor, como siempre, feliz domingo y bienvenido aquí a Entre Líneas en NEC Noticias. Gracias. Bueno, ¿cuándo empieza esa escalada y por qué de los precios de los medicamentos en Panamá? Bueno, Panamá es un país que siempre se ha distinguido por ser un poquito distinto al resto de los países vecinos, de salida el tema del dólar y lo demás. La ley 1 del año 2001, estamos hablando de hace 21 años. La famosa ley Balbina. La famosa ley Balbina, mi amiga Balbina. Desgraciadamente esa ley no, muy lejos de solucionar las cosas, probablemente no fue ni siquiera una curita, fue empeorando las cosas al extremo de que muchos de los pacientes que iban al Seguro Social cogieron como algo normal la famosa palabra no hay. No hay. No hay, no hay, no hay, hasta que se le metió a la gente en el disco duro. Los precios fueron subiendo progresivamente a una cantidad alarmante y lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo no es más que la consecuencia lógica de todo esto. Probablemente ha habido muchas administraciones que han pateado la lata hacia adelante durante muchos años y esta administración por X o Y motivo le explotó en la cara. Exactamente, probablemente secundaria a las protestas, que todo esto tiene mucho que ver, le explotó el tema en la cara. Pero es que hay algo que yo creo que, hay dos puntos que yo creo que vale la pena analizar. Uno, lo ocurrido con el envenenamiento masivo en el 2007 con el dietilenglicol. Eso hace que el Estado quede sin laboratorio y tenga que importar ahora sí todas sus medicinas. Y dos, un mercado que a pesar de tener muchos jugadores ofreciendo medicinas, son 4 o 5 laboratorios los que ofrecen el 90% de los que proveen el 90% sobre todo de las medicinas más críticas para enfermedades crónicas en nuestro país. Bueno, el Seguro Social entre sus funciones no es la de fabricar medicamentos, sino proveérselos. En el tema del etilenglicol, Sí. era un excipiente, vamos a ponerlo así, que estaba en las cremas, estaba en los jarabes, en una serie de cosas, y ustedes ya vieron lo que pasó cuando un tanque de 55 galones, estamos hablando de algunos cientos de dólares, no estamos hablando de millones ni mucho menos, causaron esta tragedia porque definitivamente algo pasó, algo estuvo mal y las consecuencias están ahí. Eso hizo que la población le cogiera una animadversión adicional al Seguro Social. Entonces, mucha gente iba allá, no le daban nada, decían, bueno, mejor que no me den nada, yo hago un sacrificio y lo voy comprando. La otra cosa, nosotros hablamos aquí de los medicamentos con descuento en la farmacia, Sí. que es lo que estamos expuestos toda la población. Nosotros hablamos aquí del medicamento que el Seguro Social está obligado a darle al paciente. Esa es otra cosa que no hay una respuesta clara todavía, si hay algún tipo de, ¿cómo se llama?, de conversaciones que deben ser netamente técnicas, no políticas.
Ok, aquí un carpintero o un, ¿cómo se llama? Un albañil no tiene que ver nada con el tema de los medicamentos. Pero al final lo sufre. Bueno, Porque no, es, no, yo no un estoy albañil, hablando ¿cuántas sillas necesitaría más para comprar la misma medicina que hace 10 años compraba tal vez a la mitad del precio? No, yo no estoy hablando de esos albañiles, estoy hablando de los que No, quieren no, no. dirigir una mesa del diálogo en un momento Que no tienen dado. conocimiento del tema. Exactamente, porque digo, si yo tengo que ver con un destornillador, yo voy donde el tipo que sepa de esto. Entonces, esto ya es una cuestión técnica y es un tema muy complejo. Otra cosa, aquí hay un universo, hay un montón de gente que no tiene seguro social y tampoco tienen plata. Yo soy médico en el Hospital Santo Tomás, he sido jefe del departamento de cirugía, del servicio de cirugía, durante más de 42 años. Yo sí veo la miseria, la pobreza y la necesidad cada día de mi vida. Ayer vi 14 pacientes allá y yo les puedo decir cómo se siente un médico cuando de un plumazo hace una receta y va el paciente a la farmacia y la receta esa, el plumazo mío vale $500. Wow. Y el paciente a duras penas puede pagar el metro que para ahí mismo al Santo Tomás o el Metrobús con 50 centavos. Pero, por ejemplo, en el caso del Santo Tomás y del seguro, yo he hablado tanto con los directivos de la Caja del Seguro Social como con exdirectivos donde pareciera que nunca han ejercido su presión como compradores. Estamos hablando siempre del mercado como de vendedores, es decir, que estas personas son las que están imponiendo sus precios y sus condiciones y nunca hablamos de los grandes compradores que deben ser tanto el Ministerio de Salud como la Caja del Seguro Social. Bueno, de eso se trata, que la Constitución Nacional, la salud es el bien más grande que tiene el ser humano, sí. y la vida y la salud, y para preservar la vida, después de la prevención se necesita el tratamiento, mediante medicamentos o cualquier otra técnica. Ese no es el tema que estamos hablando. El tema es que aquí hay un porcentaje muy grande de la población que no tiene ni dinero ni seguro social. ¿Qué se va a hacer con esa persona cuando constitucionalmente hay una obligación del Estado de arreglar esto? Entonces, ¿Y qué tan crónicas se están convirtiendo, o endémicas más bien, se están convirtiendo los temas de hipertensión y diabetes, que son los que acumulan el gran porcentaje aquí de las hay personas? muchísima hipertensión arterial y hay muchísima diabetes. Y ahora con la pandemia esto se ha puesto peor. Porque todas estas enfermedades crónicas quedaron relegadas porque todo lo que nos interesaba era el COVID. Es más, llevaba un paciente con COVID al hospital y todo el mundo le salió huyendo. Los médicos le salían huyendo al COVID. Entonces, los pacientes crónicos no calificaban porque decían, bueno, tú eres diabético, tú vas a morir diabético, así que vete de aquí. Ahora estamos viendo las consecuencias. Esto como lo que está de moda ahora mismo, ¿cómo se llama? Una cabeza de agua. La cabeza de agua era un río que estaba tapado allá en la montaña y ahora se desbloqueó y viene la avalancha de pacientes descuidados. Muchos pacientes murieron. Esos son los fallecimientos, ¿cómo se llama? Casuales, que no van con el COVID, pero tienen que ver con eso. Y con este nuevo decreto que pone el Ejecutivo, ¿va a haber realmente vamos a ver una disminución en los precios de los medicamentos? Bueno, yo te voy a ser honesto, yo pienso que esto es un gran avance. Si lo hicieron obligado por la presión del público, no, bueno, y ya están ahí, están sentados, y yo pienso que va a ser un avance. Ahora, hay cosas que hay que aclarar. Por ejemplo, aquí hablan de 170 moléculas. Ojo, no sí, están hablando de 170 medicamentos. Sí, porque Estamos son hablando de moléculas. 900, tal vez 900 y algo de... No, mucho más, porque lo que pasa es esto, cuando un laboratorio, aquí se llaman los laboratorios innovadores, ok, nosotros tenemos que preservar primero, tenemos que tratar de tener la existencia del medicamento. Entonces, ¿quién hace el medicamento? Un tipo que investiga por muchos años, muchos productos sirven, otros no sirven, y esa transnacional lo comercializa, ok. Estos son negocios, esto no es nada de caridad ni mucho menos. Sí. Bueno, entonces ellos necesitan eso entonces, ¿qué pasa? El resto, ellos se le da una exclusividad por un tiempo. Claro. ¿Ok? Una vez que esa molécula ha salido de la exclusividad, que esto tiene que ver con cuestiones legales y todo lo demás, todos los laboratorios tienen el derecho de hacer ese mismo medicamento. Lo único que para ellos poder competir, si por ejemplo un laboratorio como Pfizer o AstraZeneca inventó un medicamento que lo vende a $3 o $4 la tableta, que eso no es nada hoy en día. No. Hoy en día hay tabletas de 15, 20, y yo conté hasta 20, no sé contar más de ahí. Entonces, viene otro medicamento, hace un buen medicamento en base a lo que se llama bioequivalencia.
y entonces ellos lo van a vender a $1, $1.50, porque tienen que ver cómo se hace atrapar el mercado. ¿Ok? La bioequivalencia no siempre es así, porque aquí en Panamá la bioequivalencia la hace la Universidad de Panamá. Pero cuando tú te vas a la clínica, yo he tenido casos, yo lo puedo demostrar desde hace muchos años, de un medicamento original inglés que se usaba para la hipertensión arterial, que fue cambiado en el Seguro Social por un genérico que había pasado por las pruebas de bioequivalencia en la Universidad de Panamá. ¿Y sabe qué pasa? El medicamento no servía. ¿Por qué digo yo que el medicamento no sirve? Porque esos 30 pacientes yo controlaba en mi consultorio, 2 veces al año, 3 veces al año, su presión arterial. De repente los 30 tenían la presión totalmente descontrolada, y lo que tenían en común era que habían cambiado el medicamento del original al genérico. ¿Pierde calidad? Digo, no necesariamente. Los medicamentos genéricos donde se cumplen las cosas como debe ser, son gran parte de la solución a este problema. Es más, en Canadá, Canadá tiene una industria farmacéutica de primer mundo. Ellos tienen un sistema social, sistema de salud social, parecido al de Inglaterra. ¿Qué sucede? En los Estados Unidos hay un gran escape de pacientes que van a Canadá a atenderse y a comprar los medicamentos, porque si los americanos no aguantan los costos, donde el salario mínimo son $15 la hora, $120 al día. Imagínate nosotros qué haremos. Entonces, esta es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, pienso ahora, para que las cosas se mejoren, se solucionen, que no se olviden. Esto no es conseguir un descuento en una farmacia solamente, no es echarle la culpa al dueño de la farmacia pequeña. Aquí todos los actores tienen que entrar. Ellos se pararon firme y bueno, lo que hicieron, yo pienso que es lo que había que hacer. ¿Y qué se propone para salir de este callejón sin salida? Fíjate cómo ellos han dicho que incluso las que no puedan, las que se van a vender por debajo del costo, desaparecerán con ese control de precios. Bueno, es que el peligro que tenemos nosotros es que vayamos en un momento dado que las grandes compañías innovadoras no tengan ningún interés en traer esos medicamentos a Panamá. Claro. Nosotros tenemos una gran desventaja, que es nuestra población. Nosotros tenemos la gran ventaja, es un país distinto al resto, que tenemos el dólar como moneda, pero somos 4 millones y tantos de habitantes. Aquí hay otra cosa, el hecho de que no se hayan hecho los censos adecuadamente. Bueno. En el gobierno del presidente Varela se hizo un censo que no sé de qué sirvió, porque decía todo menos lo que había que decir. Se atrasó el censo y nosotros no sabemos realmente cuántos somos y quiénes. No, y la parte socioeconómica, hay un montón de cosas. Si ustedes le agregan a esto arriba de 250,000 extranjeros que han venido a Panamá, que nosotros lo hemos acogido, y nosotros tenemos la obligación humana y de atenderlos. Yo no estoy en contra de ningún extranjero, pero son 250,000 personas más que se insertan de una manera aguda y abrupta a un sistema de salud. ¿Qué ha hecho el sistema de salud para darle respuesta a estos pacientes? Nosotros en el Hospital Santo Tomás, y saliéndome un poco, casi la mitad de los pacientes que operamos son extranjeros. Casi la mitad de los pacientes que nosotros operamos son extranjeros. Estoy hablando de nicaragüenses, venezolanos, dominicanos, peruanos, colombianos. Bueno, nosotros los atendemos con mucho gusto. Claro. Así que eso es parte del problema. Yo pienso que sí es una gran oportunidad, independientemente de todo, ya que se formó lo que se formó, y ya que están sentados los que tienen que sentarse, yo pienso que es una gran oportunidad de ir resolviendo los problemas. Aquí no ha habido ninguna voluntad real. Cuando ustedes todavía tienen un código sanitario del año 1943, 47, el código sanitario, lo que rige la salud en Panamá es un código sanitario de los años 40. Cuando dentro de la ley de Balbina, la ley Balbina de enero del 2001, todavía tienen la definición de lo que es una farmacia y lo que es una botica. No, ojo, esas son definiciones que han quedado ahí es profeso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la farmacia es un tipo que le vende al público, pero la botica es el único que puede distribuir un medicamento. Entonces, eso se convierte en distribuidores. Lo que está haciendo el gobierno ahora mismo, de dejar que las farmacias pequeñas traigan los medicamentos, es una buena idea. Yo no sé si va a ser posible,
porque cuando ustedes van al mercado internacional, ellos tienen que unirse 500 o 600 farmacias para traer una cantidad adecuada de medicamentos, porque ¿quién le va a vender 2 cajetas de medicina a quién? Sí. ¿Quién le va a vender 2 cajetas? Pero digo, es un ensayo, ¿no? De algo que puede traer algo de alivio a este pueblo que está bien golpeado. Y el que no se ha dado cuenta que el pueblo está golpeado, bueno, que salga a la calle y que escuche cómo la pasa la gente. Así es, del doctor Nicolás Liacópulos hablando de este mercado de las medicinas. Y sí, pues podrá funcionar estos descuentos y todo lo que se ha ido consensuando. Es la gran interrogante. A él le agradezco. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, el mundo, después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional y ya nos acompaña como todos los domingos Alonso Correa. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Bueno, esta semana hemos visto bastantes situaciones que van a marcar lo que queda del año, estos últimos meses, y que posiblemente cambien la situación en la que nos encontremos actualmente, más que nada aquí en el continente europeo. Empezando primero con una noticia sorprendente y que va a empezar a sacar bastantes trapos sucios y bastantes noticias nuevas acerca de todos los vaivenes que hay en Estados Unidos, y es la muerte del financista y empresario Steven Hoffenberg, socio cercano de Jeffrey Epstein, que fue encontrado muerto en su apartamento y parece que llevaba ya más de una semana allá adentro. Encontraron un cuerpo en descomposición dentro de la vivienda y todavía no se han hecho los exámenes dentales ni el historial dental, el registro dental, para confirmar si es la persona, pero lo más seguro es que sea este Steven Hoffenberg, este empresario, el que se haya encontrado allá adentro. También importante y algo que, como ya dije, puede que empiece a marcar la historia, la situación política y el resto de lo que queda aquí del año en Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, esta semana dio una serie de declaraciones en la que afirmaba que nos encontramos en el fin de la abundancia, fin de esta abundancia de cosas que pensábamos que estaban perpetuamente integradas en nuestro día a día y que se encontraban intrínsecamente unidas a despertarse en la mañana y tenerlas a la mano. Dice que la causa de este fin de la abundancia se debe en gran parte a la crisis energética que estamos sufriendo, la crisis climática, la llama él a la sequía horrible que está sufriendo el continente, y la ruptura de esta serie de cadenas de valor, de cadenas de frío, que se necesita para que los alimentos mantengan su frescura y no suframos de escasez, como lo hemos sufrido estos años, este año con la guerra y el trigo ucraniano que ya está siendo sacado del país en guerra. También, y algo que compromete bastante la política americana de todo el continente, primero porque es un revés y yo creo que es una ruptura del paradigma que se tenía en el continente, que es la Fiscalía Argentina está buscando condenar a Cristina de Kirchner a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua a la política por corrupción, algo que marcaría, yo creo que no solo a Argentina, sino el resto del continente sudamericano posiblemente, cuando una de las políticas más importantes e influyentes de todo el movimiento de izquierdas de ese continente, parte de este grupo de Sao Paulo y ahora de Querétaro, pues va a ser condenada por corrupción. Esto es lo que está buscando la Fiscalía y es lo que pues, hay que ver y hay que estar pendiente en qué concluye eso. También importante y es el préstamo de $12.000 millones que va a recibir Ucrania para su defensa. Esto es importante e interesante analizarlo porque Ucrania está ahora mismo endeudándose a futuro de maneras bestiales, de maneras que un país roto por la guerra, un país que está viendo pues, las consecuencias de la destrucción de todas las vías de transporte, de vías de comunicación, de todos los hangares y de todos los depósitos de alimentos que se tenía, pues, cómo va a devolver estos préstamos
cómo va a pagarle a todos los países con los que se está endeudando. Ucrania muy posiblemente, no muy posiblemente, pero se tiene que tener cabeza en este tipo de situaciones, pues vaya a quebrar, vaya a entrar en bancarrota, y más con declaraciones del presidente Volodymyr Zelensky, teniendo fija la meta en la isla de Crimea, esta isla donde empezó toda la guerra, esta isla independiente, parte de esta órbita de defensa rusa. Pues dice Zelensky que la guerra empezó ahí y ahí va a terminar, que va a echar la frontera de Rusia lejos de la isla de Crimea y va pues otra vez a restablecer todo el control y toda la soberanía de Ucrania. Hay que ver primero cómo le va en estos enfrentamientos en el sudeste, como llevo tiempo diciendo, en el sudeste ucraniano, donde pues, gana tierra, se pierde tierra y se mantiene una estética bastante decimonónica, algo casi sacado de inicios del siglo XX, con las trincheras por un lado y la artillería por otro. Y además, importante, bastante importante, es el Parlamento ruso, la Duma, tuvo una serie de votaciones en las que se votaban a grandes rasgos la movilización general, cosa que inundaría toda la región de Ucrania con nuevos reclutas, con nuevos soldados, con nuevo material bélico. Y dos, dice, según inteligencia americana, se buscaría hacer referéndums, cosa que ya se sabía en todas las zonas conquistadas. ¿Qué ganarían con estos referéndums? Pues conseguir el control de un gobierno títere y arrancarle ese territorio a Ucrania, como ya lo han hecho con las repúblicas democráticas de Lugansk, de Donetsk y con la de Crimea. Además de eso, Rusia planea, según esta información, desconectar la mayor planta nuclear que tiene Ucrania actualmente de la red eléctrica. ¿Para qué? Primero, para no tener ese mismo problema que está sufriendo Alemania con el gas ruso. Y dos, para mantener ellos el control de esa planta y que no resulte un daño colateral o un arma que les está apuntando. Hay que estar muy pendientes actualmente de qué es lo que sucede en esta guerra y cómo van a responder Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Francia frente a estas nuevas situaciones que está presentando Rusia, y cómo va Ucrania a desembolsar esos 12.000 millones, en qué ciudades van a enviar nuevos equipamientos y cuál es la frontera que van a reforzar. Si va a llevarse a cabo ese plan de Zelensky de recuperar Crimea, o van a echar para atrás el avance ruso en la región de Donetsk. Para continuar este análisis, mejor regresemos al estudio. Así es. José Luis, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, esta semana ver cómo continúa la situación de esta mesa de negociaciones. Ya están pidiendo, Fernando, también los billeteros y compradores de chance que cambien el sorteo a la 1 de la tarde. Sí. Porque dice que esperar a las 3 lo inquieta mucho. La decena, aprovecho. 1, 9, 0 y 4. 0 y 4. Así es, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos muchas gracias por su audiencia. Que tengan todos un feliz domingo. Suerte en la lotería. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Los espero mañana, desde las 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.